Y ahí está la oración. Bueno, muy buenas noches, muchachos. El día de hoy tenemos una conferencia bastante puntual, pues se podría decir corta, pero pues ya dependerá de sus preguntas, en la cual vamos a ver dos temas. El primero es si ya tenemos un rigging y ya tenemos un escenario, que inclusive fue una pregunta que me hicieron unos compañeros en una asesoría personalizada, que me dijeron, profe, ¿cómo importo las cosas? ¿Cómo importa el trabajo de mis compañeros acá? ¿Cómo uno todo para hacer, digamos, el render o empezar a animar con los escenarios y con todo el proceso? Entonces, lo primero que vamos a ver es la parte de las composiciones, ¿listo? Esa composición incluye, pues, traer elementos adicionales, traer elementos del rigging, colocar una cámara, empezar a ver cómo es este proceso, porque la animación depende, en este caso, si fuera el caso de videojuegos, pues varía mucho, pero la animación en estos casos depende de la cámara. ¿Qué está viendo mi cámara? ¿Listo? Por ejemplo, acá está la camarita. ¿Qué está viendo mi cámara? Lo que está ahí en la parte negra no importa. Eso ya no afecta, digamos que no se va a ver en cámara, entonces no es de mi incumbencia. Entonces, importante que la composición que nosotros hagamos tenga también nuestra propia cámara. Contrario a videojuegos, por ejemplo, la comparativa que les puede tocar trabajar en alguna industria de videojuegos es que la animación sí se tiene que ver por todo lado, porque la interacción del usuario pues puede verla por todo lado, ¿listo? Obviamente dependerá del juego y las limitantes, pero generalmente uno puede ver en los videojuegos todos los ángulos del personaje. Entonces ahí las animaciones sí tienen que ser muy limpias. En este caso solamente se tiene que ver bien en nuestra parte de la cámara. Bueno, entonces, si yo tengo una escena, ¿cómo empiezo a integrar los elementos? Aquí toman mucho protagonismo la parte de las colecciones, organizar las colecciones, porque de todo lo que vi para integrar distintos elementos a una misma escena, lo más fácil y organizado es por medio de las colecciones. ¿Listo? Entonces la idea es que todo lo que tengan, digamos, de parte del rigging y eso, pues estén en una colección o estén bien acomodaditas en colecciones para poder importarlo de una manera sencilla. ¿Listo? Entonces, resulta que acontece que esta escena o estos archivos de Blender que ustedes van a ver acá, digamos, voy a usar algunos que estuve trabajando con algunos compañeros. Estos archivos de Blender, acá, no solamente son escenas, sino que son proyectos, ¿listo? Cuando nosotros los organizamos bien, estos proyectos tienen, por ejemplo, pinceles nuevos que hayamos creado, tienen las texturas de nuestros personajes, tienen el rigging, tienen modelados, tienen imágenes de referencia, tienen skybox, o sea, escenarios, entonces tienen muchas cosas adicionales al modelado que nosotros tenemos aquí en pantalla, ¿listo? Entonces, primero, para traerlos, o bueno, para organizar primero bien ese proyecto y asegurarnos de que, por ejemplo, las imágenes, las texturas estén ahí, o si yo importé un HDRI, que pues es el Skybox, el fondo, esté en ese proyecto, lo primero que tengo que hacer es decirle acá, File, External Data y Pack Resource. ¿Esto que me está diciendo? Que todos los elementos que sean externos se van a empaquetar para que se pueda ver. ¿Me escribieron algo? Se van a empaquetar para que se pueda ver, para que pertenezcan a mi escena. Eso va a hacer, sí, que la escena pese un poquito más, pero va a hacer que cada vez que yo abra esa escena, pues ya aparezcan conectadas las texturas. No sé si a alguno de ustedes le habrá pasado que abre la escena y ¡ay! Las texturas ya no están, ¿qué habrá pasado? Eso suele suceder cuando borramos las texturas que estaban en una carpeta predeterminada o la movemos a otra carpeta, se pierde la conexión. Porque cuando hablamos de materiales y traemos un elemento aparte, voy a traer esto como por molestar. Ustedes ven que acá la imagen, pues obviamente la conecto y ya se ve, pero aquí ustedes ven que está anclada a donde está la imagen, está anclada a una dirección. Entonces, si yo muevo esa imagen a otro lugar, pues se va a perder esa imagen. ¿Listo? La única manera de que no se pierda es File, External Data, Pack Resource. Yo puedo poner como automático que todos los elementos que traiga y acá se pongan automáticamente dentro de nuestro proyecto. Pero cuando quiero tener algo como más controlado y más preciso y que sean solamente las cosas que tengo actualmente, pues puedo ponerle el Pack Resource. ¿Listo? Una vez nosotros tenemos ya organizada nuestra escena, o bueno, nuestro proyecto, ahora sí puedo importar elementos acá. Entonces, ¿cómo importo elementos que son de Blender, del mismo Blender?
no es desde la parte de importar, porque estos me traen elementos que son, digamos, generales para el 3D. Por ejemplo, el formato, son formatos, ¿no? El formato STL es para impresión 3D. ¿Listo? Entonces, si ustedes alguna vez van a imprimir algo en 3D, ustedes sí o sí mandan un formato STL. El FBX es uno de muy relacionado o se usa mucho en Maya también, pero es un formato general. El ABC es un formato, el Alembic es un formato que guarda muy bien las animaciones entre programas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar en Maya y en Blender al mismo tiempo, pues, y quiero pasar la animación de un lado a otro, lo mejor para pasar animación es ABC. Por ejemplo, si quiero pasar elementos rigueados a motores de videojuegos como lo son Unity, el ideal es FBX, porque este me guarda los riggings. Si quiero mandar cosas a otros programas, pero solamente el modelado, sola, única y exclusivamente el modelado, o sea, el rigging paila, puedo utilizar el OBJ, ¿listo? Entonces, cada uno de estos formatos pues sirve para algo en particular, pero son externos a Blender, ¿listo? Ustedes pueden exportar también en estos formatos y otros programas también los van a recibir, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver cómo importar elementos del mismo Blender. Para esto voy a utilizar alguno de los de acá, pues estuve trabajando con algunos compañeros de algunos proyectos, entonces tengo estos 3 a la mano, entonces no están aquí para pedirles permiso, pero creo que les voy a pedir el permiso para poder utilizarlos. Entonces, vengo aquí a File, Append, que es como, no sería como importar, sino como vincular, ¿listo? Por eso es como el cosito, como anexar, esto se llama, anexar. Le hundo acá y él me va a decir, bueno, ¿qué vas a anexar? Búscalo. Entonces yo, bueno, busco mi carpeta y busco alguna escena de Blender que tenga a la mano. ¿Listo? En este caso voy a usar el toro. Y cuando yo le hundo Append, uno diría, no, pues ya me va a importar todo lo que está en la acera, ¿cierto? Cuando yo le hundo aquí anexar, me trae aquí. Estas carpetas son las carpetas de un proyecto estructurado, que tiene todos los elementos que son externos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá están las imágenes. También esto tiene algo particular, que no solamente son los externos, sino también los internos. Digo en particular porque en Maya se trabaja distinto. Ahorita les muestro cómo se trabaja en Maya. Acá tengo, por ejemplo, imágenes. Si tuviera, aquí están, por ejemplo, las texturas. Tengo, por ejemplo, las luces que estoy usando en la escena. Tengo, por ejemplo, las texturas que estoy usando en la escena. Los espacios, los HDRI, los skybox también los tengo acá. Entonces tengo todo lo que está, tengo el rigging, tengo todo lo que está dentro de mi escena, pero fragmentado. La mejor manera para traer todos los elementos de una es por medio de las colecciones. Inclusive aquí están las colecciones. Y acá me van a aparecer, por ejemplo, él lo tiene acomodado como cámara de luces, retopología y el rig. Ustedes recuerden que las colecciones son estas de acá. Yo puedo crear varias colecciones o puedo crear poquitas. Puedo traer o colecciones o en últimas puedo traer aquí las escenas, que esta va a incluirme todo lo que está en la colección, ¿listo? Esto es para cuando yo quiero traer elementos compuestos, por ejemplo, todo un modelado con su propio rig, con sus propias texturas, ¿listo? Pero si yo digamos, no, es que yo solamente quiero la malla, quiero las botas porque las voy a copiar y las voy a reemplazar en mi modelado. Entonces yo vendría aquí a Mesh, y acá está cada uno de los elementos por separado. ¿Listo? Entonces yo puedo importar los que yo quiera importar. En este caso le voy a hundir a escena y voy a importar la escena. Ay, no funcionó. Bueno, ahí está como medio mal guardadito. Espérenme, yo importo entonces la colección. La colección. Voy a importar estas dos colecciones. Append. Y aquí ya me trae mi elemento que estén en esas colecciones. ¿Listo? Está el de la retopología y el de las cámaras que estaba por dentro. ¿Listo? Entonces, aquí importa mucho el orden de nuestra escena. Cómo tengo la escena, cómo tengo las colecciones, si hay una colección dentro de otra. Aquí ya importa eso. ¿Listo? Entonces, yo en lo particular, ¿cómo trabajaría las colecciones? Por ejemplo, todo este personaje con rigging y todo, pues lo tendría en una sola colección, que se llamaría tal vez personaje.
Entonces tendría ahí el modelado, ya el rigging, todo estructurado. Y digamos que también tengo fondo, entonces ese lo podría trabajar en otra colección para que no se choquen los elementos. Tengo luces, esas las podría trabajar en otra colección para que otra vez no se choquen los elementos. ¿Listo? Entonces ahí depende mucho de ustedes cómo lo quieran trabajar, pero pues esa sería mi orden. Y obviamente pues este viene con sus respectivos elementos y no se va a perder nada porque viene con todo lo conectado con Blender. ¿Listo? Profe, ¿por qué el esqueleto no se mueve? Recuerden que pues cuando ya estamos moviendo solo los controles, pues yo vengo aquí, apago el MetaRig y ya funciona todo lo demás. ¿Listo? Entonces, muchachos, a la hora de organizar estas escenas, estos proyectos y a la hora de importar proyectos iguales a Blender, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, ahí Sharon pone... Dime, Nico. Yo todavía tengo como la misma, es que cuando por ejemplo yo quiero importar como por ejemplo imágenes del Ajá, internet ajá, a Blender, ajá. ¿cómo lo podría hacer? Descargas la imagen y si por ejemplo quieres una de referencia, te pones en un eje y ya la arrastras. Espérenme, yo uso esto, no uso este. No. Ay, espérenme, yo salgo. Como cuando vamos a pasar las texturas, los mapas de textura. Sí. Ah, Ah, perdón, estoy en modo pose. En modo objeto la vengo y la arrastro acá. Si quiero una imagen de referencia. ¿Listo? Si quiero una imagen de textura, vengo por ejemplo acá a mis materiales. Por ejemplo, así como lo colocaste, pero por ejemplo, como si fuera un fondo y uno como que empieza a hacer como las figuras y todo lo que se necesite, lo necesario para poder hacer el reflejo de esa figura, Así, de la imagen que uno descargó. así tal cual, Ajá, la así. arrastras. Y ya. Pero o sea, toca descargarla primero. Sí, claro. Total. Ok. Listo. Em, bueno, aquí hago un paréntesis. En Maya no funciona de la misma manera. Sí funciona de la misma manera, pero es visualmente distinto, ¿listo? Entonces lo explico de manera rápida. Nosotros acá, aquí nosotros en Project Windows podemos crear una carpeta de proyectos que tiene todas las carpetas de elementos externos que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a usar imágenes de textura, entonces pues aquí están las source image. Cuando yo vaya a usar sonidos, aquí también está la parte de sonidos. Cuando yo vaya a renderizar las imágenes que salen, pues son imágenes finales. ¿Listo? Entonces yo creo esta carpeta, le pongo nuevo, le pongo proyecto prueba, lo pongo donde yo quiera y ya creo mi carpeta. Ese proyecto se crea para cuando nosotros trabajamos elementos externos. Y aquí me queda mi carpeta con todas las carpetas organizaditas. En estas escenas nos quedarían estas escenas de Maya. Por ejemplo, yo vengo aquí, guardo y lo chévere es que me va a abrir esta carpeta. Mira, aquí está proyecto prueba y me va a poner de una vez en la carpeta de escenas. Entonces yo vengo, le pongo un nombre y ya digamos que se guarda. Y si yo quiero importar una escena de Maya que tenga ya rigging, luces, animación, yo le hundo aquí a File, Import y selecciono la escena que yo quiera. ¿Listo? Creo que no tengo ninguna escena de Maya por ahí volando. Bueno, sí, creo que ya sé dónde hay. Déjenme yo busco. Ah, bueno, sí, inclusive miren que acá está uno de mis proyectos voy a usar este. Uno de mis proyectos de Maya, acá están todas las carpetas, acá están escenas y yo puedo decirle, por ejemplo, quiero que este tiene rigging. Le hundo aquí importar y ahí ya me va a aparecer mi personaje con el rigging y todo, respetándolo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces aquí no tengo que hundirle append, sino simplemente importar y ya se importa la escena con todo lo que tenga. Lo ideal sería que los proyectos de Maya sí se trabajen estructurados, que significa que todas las escenas que yo voy a trabajar en esta escena de animación, por ejemplo, no, en esta tengo un escenario y tengo dos personajes, entonces que todos los elementos preferiblemente estén aquí en el proyecto, para que todo esté, digamos, en una sola carpeta.
Eso no solamente porque me hace más fácil trabajar en el flujo de trabajo de Maya, sino que también me da un orden. Entonces no tengo una cosa ya en descargas, luego las texturas las tengo allá en el escritorio, luego el personaje lo tengo por allá en documentos, sino que todo como bien organizadito. Inclusive, aunque nosotros podamos vincular aquí los elementos externos, yo también en Blender recomiendo que haya una carpeta donde estén todos esos elementos bien organizaditos, bien nombrados. ¿Listo? Si ustedes tienen más de una escena, pues que estén ahí nombradas, los elementos externos, los sonidos, todo esté bien acomodadito en una sola carpeta para que no haya ninguna dificultad y eso les va a funcionar para llevar las cosas por todos lados. Bueno, entonces, bueno, y en Maya nosotros también cuando vayamos a importar, en la parte de abajo nos van a aparecer todos los archivos que podemos importar, no solamente escenas de Maya, sino que van a aparecer todos los que me aparecen también en Blender, ¿listo? Que tengamos en cuenta que no hay como una diferencia, sino que en import se importan todos, contrario acá, que acá está, para importar elementos externos y para anexar proyectos de Blender. Bueno, eso, muchachos, respecto a ya empezar a traer las cosas para empezar nuestro proceso de animación. Cuando yo ya tengo las cosas aquí, o bueno, durante el proceso de que yo tengo las cosas acá, tengo que tener muy en cuenta los que les comenté y es mi cámara. ¿Qué está viendo mi cámara? Tengo que posicionar la cámara respecto a lo que me pidió el storyboard. Ahí es donde coge protagonismo ese documento que hicimos hace rato y que a veces lo miramos y a veces no, o el animatic, que yo estoy segura que ustedes ya deben tener un animatic. Ahí es donde coge protagonismo esto. Entonces, si la escena número 1 me dice que la cámara, yo puedo hacerlo acá y acá. Si ustedes bloquean esto, ya cuando se muevan, digamos que no afecta a la cámara, ¿listo? Se salen de la cámara. Pero si ustedes le hunden a este candadito, entonces todo lo que yo me mueva en este visor que tengo anclado la cámara, pues va a moverse la cámara, ¿vale? Entonces, si no, es que mi escena dice plano general, plano a detalle del cuerno del toro. Entonces yo vengo y plano a detalle del cuerno del toro. Todo lo que pase de ahí para afuera no me importa. Suena un poquito feo, pero no importa. Lo importante es que en la escena que me pide mi storyboard se vea todo excelente y se vea el fondo y se vea todo bien acomodadito. ¿Listo? Las cámaras pues obviamente también se crean desde acá, añadir bueno, las luces y la cámara. Primero yo diría que aún las luces porque no necesitamos volver esta escena pesada ni nada por el estilo, pero las cámaras sí es algo muy relevante. Bueno, y yo puedo crear las cámaras que quiera. Por ejemplo, si una escena, ¿ustedes saben por qué se llama escena y plano? ¿Alguien me podría decir la diferencia entre escena y plano? ¿Algún valiente que hable? Dime, Nico. Pues según la escena es como todo lo que se está, o sea, según el personaje principal, y el plano sería como todo lo que se está viendo en general. No. En los guiones, o en el storyboard, o en el animatic, o en la escaleta, todo ese proceso de preproducción, está el proceso de escena 1, plano 2, ¿listo? Escena 2, plano 3. La escena se conserva mientras esté el mismo escenario, por eso le llama escena. Entonces digamos que estamos en el cuarto, entonces todo lo que suceda en ese cuarto es escena 1. Pero después vamos a la cocina, entonces todo lo que suceda en la cocina es escena 2, ¿listo? Eso es cuando yo cambio de escenario, cambio de escena. Y el plano es cuando yo cambio de ángulo de cámara, ¿listo? Entonces tengo el ángulo de a detalle, el plano general, el plano 3/4, el plano americano. Ya es cuando cambio de cámaras para ver lo que suceda en mi escena. Bueno, entonces en una escena yo puedo tener varias cámaras. Entonces si esta es la escena 1, pues yo acomodo todas las cámaras de tal manera que pues se puedan, digamos, revisar. ¿Listo? Cuando yo le hundo este botoncito siempre se va a ir a la cámara principal o a la que estoy trabajando en este momento. Como yo activo una cámara secundaria, yo vengo aquí y le hundo a este botoncito de acá. Ustedes ven que aquí aparecen las dos cámaras y acá hay como un iconito de una cámara. El que tenga activado es como la cámara principal.
¿Listo? Así cuando yo le hunda este botoncito, pues puedo decidir a cuál cámara quiero ver. Bueno, entonces la idea es, muchachos, empezar a traer ese escenario, ese personaje ya rigueado, empezar a poner mis cámaras respecto al storyboard y el animatic que estuvimos desarrollando. Y una vez se tenga todo organizado, ahí sí se empieza a animar. Hay escenas que tal vez no necesitan perdón, hay planos que tal vez no necesitan animación. Por ejemplo, si es un plano a detalle de la joya de la corona, esa escena, pues ese plano no va a necesitar animación porque es un plano a detalle. ¿Listo? Entonces toca también definir cuáles son los planos que necesitan animación y cuáles planos no necesitan animación. Dime, Sharon. Profe, y si yo quiero, digamos, mover la cámara en el objeto, digamos, que muestre los cuernos de un lado a otro, ¿eso hay algo para hacerlo así? ¿Para que se mueva la cámara con los cuernos o para que la cámara muestre los dos No, no, elementos? no. Ajá, o Como sea, que haga digamos, así. para que se mueva como si estuviera. Sí, exacto, Claro. Ahí exacto. es donde nosotros animamos los elementos, porque la cámara también se anima. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a animar la cámara para que veas y ahorita animamos un personaje para que veas. Algo muy sencillo, pero para que vean Vale. cómo es el proceso como tal de animación, porque la anterior clase vimos los principios de animación. Eso eran como reglas a tener en cuenta, como... Pero ahora vamos a ver cómo se ponen fotogramas claves y cómo se anima de manera sencilla, ¿listo? No voy a entrar aún en, por ejemplo, hay algo que llama curvas de animación, no voy a entrar en eso aún, porque digamos que aún hay muchos que no tenemos el rigging listo, hay muchos que no vamos a poder practicar esto, entonces por ahora solamente voy a poner como lo básico y ya la próxima clase nos centramos en curvas de animación y ya en cómo en verdad se hace una animación así un poquito más profesional, ¿listo? Por ahora vamos por encimita. Entonces, bueno, ahí les expliqué la cámara. Digamos que es que creo que no tengo ningún escenario descargado ahí de los muchachos, de las personas. Yo descargo muchas cosas, pero creo que no tengo ninguno. Escenario y props oficial. Uy. Voy a coger este archivo, creo que es de... No, mentiras, no. Sabrá Dios qué tiene. Bueno, entonces, yo generalmente cuando animo de esta manera. ¿Cómo así de esta manera? Tengo un plano, un visor, que me permite ver todo lo que está en mi escena y moverlo de manera libre, y otro que me permite ver exactamente qué tengo en mi cámara. Este de aquí, la idea es que no se mueva, la cámara, la idea es que se quede quieta, ¿listo? Inclusive uno ya desconecta eso y ya la cámara no se mueve ni nada porque necesita una cámara fija, o si tiene una animación, pues que no se toque esa animación. Pero es bueno trabajar de esta manera, inclusive esto de aquí se puede ocultar, este de aquí N, este de aquí A. Chévere trabajar de esta manera para que nunca pierdan la cámara de vista, ¿listo? Esto ya no se nos puede perder, bueno. Entonces, cuando ya tengo mi escenario, mis personajes, todo bien acomodadito, ya sé cómo van a ser mis escenas, ya sé cuáles van a ser mis planos, entonces empiezo a acomodar muy bien las cámaras de tal manera que sigan, y este es un proceso que se le llama muchas veces el blocking. El blocking es el primer proceso en el que se hace la animación, en las cuales se ven las posiciones muy generales de toda mi animación. Entonces, vamos ahí. Digamos que voy a apagar esta cámara. Voy a quedarme solamente con esta cámara. Y digamos que en esta escena va a iniciar... Vamos a ver qué me invento. Esto no tiene rotación. Sí. Es que no tengo seleccionado acá. Espérenme, yo quito los elementos, quito las rotaciones porque no quiero que tenga rotación de nada. Listo. 90, lo voy a poner derechito. Y digamos que mi primera escena es el torito va caminando hacia el frente, digamos así, hacia el frente. La cámara también lo va siguiendo hasta que queda aquí quietica, y luego
el toro se va hacia la derecha y la cámara lo sigue. ¿Listo? Esa va a ser nuestra animación. Entonces, obviamente uno dice, no, pues el ciclo de caminado, que va a hacer el toro, que dónde va a mover las manos, pero el primer proceso, el blocking, es poner las posiciones clave de hacia dónde se va a desplazar nuestro personaje. Entonces, vamos primero con la cámara. Ahora, la pregunta primordial, ¿cómo animo? Pongo mi cámara en la posición inicial que necesito y empiezo a usar esto que es súper importante, que es la línea de tiempo. Profe, no me aparece la línea de tiempo. Usted viene aquí y le hunde acá timeline. ¿Listo? Esta línea de tiempo me dice los fotogramas que tenemos. Un segundo en animación se usa, en animación digital, se usa generalmente de 24 fotogramas. Eso puede variar un poquito dependiendo de la producción, dependiendo de la necesidad, dependiendo de la técnica de animación, pero digamos que vamos a manejar un básico de 24 fotogramas por segundo. ¿Listo? Eso significa que cuando yo le hunda a reproducir, aquí ya cumplió un segundo, aquí cumplió otro segundo, aquí cumplió otro segundo. ¿Listo? Entonces, para que sepan que no es como que 0 y 1 ya es otro segundo, no. Hasta el 24 es un segundo. Entonces, voy a coger mi cámara, me posiciono en mi primer fotograma, que es el fotograma 0, y le voy a dar el comando I. I de indio, la I solamente, no con shift, no con alt, ni nada. I. Y cuando le hunda I, me va a aparecer este elementico. Este elementico me dice que... Ve, inclusive si se... Este elementico me dice que puse un fotograma clave. Esto es un fotograma clave. ¿Listo? Para poner otro fotograma clave, yo me desplazo en mi línea de tiempo, me desplazo en el universo y le hundo otra vez I. Cuando yo tengo dos fotogramas claves, ya aparece lo que se llama la interpolación. La interpolación es una simulación del movimiento dependiendo de la posición inicial y la posición final, ¿listo? Como que se rellenan nuestros fotogramas. Porque en sí, durante todo este proceso, acá en todo este lado, no hay fotogramas claves, ¿listo? Solamente está acá. ¿Esto por qué lo explico? Porque este tipo de animación por CGI, por computadora, es muy distinto a la animación tradicional, en la cual en cada fotograma nos tendríamos que hacer cada vez un dibujito. Cada uno de estos de acá que se empiezan a ver, tendríamos que hacer dibujo por dibujo para empezar a simular. En este caso solamente ponemos dos fotogramas claves. Ustedes dirán, uy, profe, entonces la animación 3D es más fácil que la 2D. No, uno se vuelve loco con la cantidad de fotogramas que salen, ¿listo? Son dos maneras distintas porque uno también se vuelve loco con la cantidad de dibujos que tocas. Entonces, a punta de I, puedo poner fotogramas clave. Ya tengo mi primer alejamiento. Y cuando llegue acá, bueno, profe, no me gustó este fotograma clave porque está muy rápido. Entonces yo, bueno, puedo coger el fotograma clave y moverlo. Decirle, no, dura hasta acá. Entonces ya va a durar mucho más tiempo y va a ir más lento. No me gustó definitivamente la posición, profe, ese fotograma no lo quiero. Yo puedo seleccionarlo y ¡tin! Lo borro. Con suprimir, con el borrar común y corriente. ¿Listo? Entonces esos fotogramas no es que lo puse ahí y ya quedó sin cambio ni nada, sino que yo lo puedo acomodar cuantas veces quiera. Entonces aquí y entonces tengo este primer movimiento y cuando llegue acá lo que voy a hacer es darle otro movimiento, pero ya no en traslación sino rotación. Y le doy otra vez y. Entonces ya tengo los dos movimientos que quiero hacerle a mi escena. Se va para atrás y luego gira. Un punto clave. Ustedes están viendo que yo primero me desplazo en mi línea de tiempo y después pongo el fotograma clave. ¿Por qué? Porque digamos, no, es que yo quiero hacer una animación en la que ya se vaya para el frente. Entonces, si yo no me posiciono primero en mi línea de tiempo, sino que muevo primero el objeto, va a pasar esto. Muevo el objeto, me posiciono en la línea de tiempo y ¡pum! Mi elemento va a devolverse. ¿Por qué? Porque aquí ya hay un fotograma clave y ese fotograma clave lo que se traduce es guardar una posición.
¿Listo? Entonces, si yo no me desplazo en mi línea de tiempo, sino que empiezo primero a acomodar el elemento y después ahí sí me desplazo, pues él ya tiene una posición guardada, es como un checkpoint. Tú te vas a regresar en un videojuego, por más que te mueras en otro lado, te vas a regresar al checkpoint. ¿Listo? Entonces él se va a regresar al checkpoint. Entonces primero me posiciono en la línea de tiempo y después ahí sí hago la animación y después sí pongo el fotograma clave. Entonces es una secuencia de pasos: línea de tiempo, movimiento del personaje y luego fotograma clave que se tiene que respetar, porque si no, pues no me va a dejar animar. Uy, a ver, aquí me están haciendo una pregunta, profe. Cuando muevo, por ejemplo, el brazo y en la misma escena roto la cabeza, tengo un fotograma clave de la posición, no guarda la rotación de la cabeza y me toca hacer un fotograma clave de rotación. ¿Por qué pasa eso? Tendría que revisarlo porque los fotogramas claves son para cada objeto. Inclusive ahorita que movamos un poquito este personaje, van a ver que cada uno de estos elementos guarda las 3 posiciones. Aquí no se me está marcando, pero guarda traslación, rotación y escala. Aquí si agrando la cámara no va a pasar nada, pero guarda las 3 dimensiones y lo guarda para cada uno de los elementos que yo tenga. Bueno, entonces ahorita que mueva el personaje vas a ver que debería moverse sin ningún problema. Y ahorita te muestro un poquito a ver si eso te quita la duda o si en verdad necesitamos una pequeña revisión del proyecto, ¿vale? Entonces, acomodé mi cámara. Ahora voy a hacer el blocking de mi personaje. Entonces, si yo sé, ustedes ven que aquí ya no me aparecen los fotogramas claves, solamente me van a aparecer si yo selecciono la cámara, porque los fotogramas claves son de esa cámara, no afectan a nadie más. Entonces, voy a mover mi personaje, vengo a modo pose. Ahí sí les recomiendo que siempre lo trabajen en modo pose, porque pues si no, no los va a dejar mover. Le doy un fotograma clave, veo y que se me está desplazando mi cámara, eso iba hasta el 60. Desplazo mi personaje hasta donde yo lo quiera. ¡Tin! Y ahí roto y el personaje se va a ir para allá. ¿Listo? Aquí toca estar muy medido con cómo van a ser mis fotogramas, cuánto se va a demorar. No, yo quiero que esté como por acá. Ahí. Y de aquí ya se mueve. Hasta aquí. ¡Tin! ¿Listo? Entonces, si yo quisiera que apenas llegara aquí, aún así se siguiera desplazando, pues tendría que acomodar los fotogramas claves. Y acá ustedes van a ver que esto aparece en amarillo o verde. En amarillo ahí hay una posición clave. En verde no hay posiciones clave. ¿Listo? Entonces ahí uno empieza a jugar con qué quiere en las posiciones clave. Y también puedo decirle, hey, solamente quiero que este fotograma no me tomen todas las posiciones, no me tome de traslación, rotación y escala, sino que solamente me tome posición, por ejemplo. Perdón, rotación, que en este caso quiero rotación. Entonces yo puedo venir aquí y decirle borrar fotograma. Pero ese borrar fotograma no me lo va a borrar de acá, sino que solamente me va a borrar la transformación de este. ¿Lo ven? Entonces, la animación continúa, pero, ay, perdón. Es que hundí otro de acá. La animación continúa, pero ahí ya no se detiene, porque ya no tengo en ese fotograma clave el tema de la traslación, sino solamente me afecta la rotación. ¿Listo? Es un poquito difícil comprender a veces la primera animación, e inclusive yo no recomiendo que uno inicie la animación con un personaje completamente rigueado, sino que se inicie con bolitas, por ejemplo. Yo creo que voy a conseguir unos riggings por si ustedes quieren practicar con elementos más sencillos. Por ejemplo, en Maya a veces se trabaja con algo que es el zorrito. Les quiero mostrar acá
Por ejemplo, zorro, rigging, macha. Entonces uno inicia con animación, espérenme a mí. Ay, aparece. Es que creo que no lo tengo descargado. Pero es una sola bolita con una colita para poder hacer ejercicios de animación. Ah, bueno. Va. Match. Esto. Entonces, uno a veces inicia con estos elementos, con una bolita solamente, o con una bolita y una colita, porque uno se vuelve loco cuando tiene muchos controladores, ¿listo? Entonces, si ustedes ya terminaron de riguear y van a empezar a animar, yo les recomiendo que iniciemos con una bolita, iniciemos con este elemento. En Blender también están estos rigging, no se preocupe, e inclusive antes de saltar a un bípedo completo, hay gente que inicia con este para empezar a hacer cómo mover las piernas, sin preocuparse por todo lo que hace el torso. Entonces, hay muchos de estos, por ejemplo, este es el péndulo. Hay muchos de estos elementos que nos ayudan a hacer la transición entre nuestras primeras animaciones, para que sea un poquito más suave el proceso. ¿Por qué? Porque, digamos que aquí, este no. Inclusive este ya lo voy a borrar, muchas gracias. No, lo guardé. Aquí solamente he movido este control, pero si yo quisiera mover este de acá, o los brazos, vamos a mover los brazos. Los brazos, cada uno, bueno, están con IK. Cada uno de estos elementos tendría sus propios fotogramas clave. Ay, no me estoy moviendo un dedo. ¿Listo? Entonces, quiero editar el de la mano, pues tengo que venir a seleccionar el controlador de la mano. Quiero editar el movimiento, tendría que seleccionar el de movimiento, porque cada uno de ellos guarda su propio fotogramas clave. Entonces, por eso, el que me hizo la pregunta, no digo el nombre porque el nombre no me aparece, perdóname. Los elementos guardan sus propias transformaciones de manera individual. ¿Listo? No debería haber... Brian, perdóname. No debería haber ningún cruce ni porque anime un elemento se va a borrar el otro, no, para nada. ¿Listo? También, si ustedes van a empezar a animar el bípedo de uno, hago una recomendación muy importante, muy relevante, y es: aprovechen, muchachos, a View, Collections, anoté, no... Venga, yo veo acá. Dime, Nicolás. Esto, con respecto, yo por ejemplo tengo un huevito. Ajá. Yo le había hecho la textura, le había colocado todo ahí el huevito, pero de repente se fue todo eso. ¿Cómo hago yo para recuperar ese huevito con las texturas y todo eso que le había puesto? Tienes que volverla a vincular la textura de la misma manera. Traer la imagen. Venir aquí a Shading, seleccionar el huevito, venir acá. Si ya tiene este elemento, pues buscas otra vez la imagen. Si no, la arrastras y la vuelves a conectar. Ok, profe, gracias. Dale. Aquí, muchachos, cuando empezamos la animación es el por qué aparecen las capas para todos esos controladores. Cuando yo voy a animar, necesito elementos limpios, no necesito que esto me perturbe en nuestra visión, porque la percepción visual es la que rige en la animación. Entonces yo sí les recomiendo mucho si yo tengo acá un montón de elementos que no las comprendo, que me están molestando la vista, yo empiezo aquí a apagar lo que no estoy usando. Es que, por ejemplo, pues va a ser un ciclo de caminado, solamente necesito las piernas, entonces solamente dejo los controles que voy a usar de la pierna. Esto es mucho más entendible que todo el despelote que yo tengo. Obviamente yo ahí los apagué, pero los puedo prender y los puedo animar y los puedo apagar, porque son solamente modelos de visualización. Pero para que no se me vuelvan locos con tantos controladores, pues yo les recomiendo listo, voy a animar el caminado, entonces solamente el controlador de abajo.
voy a animar, perdón, el movimiento, voy a animar el caminado, entonces solamente las piernas, acomodo primero los fotogramas clave, luego ya voy a la cabeza, luego ya voy a las manos, como en una pequeña secuencia, ¿listo? Pero lo importante del día de hoy es que aprendamos a acomodar nuestra escena, acomodarla todo, empezar a traer los elementos, acomodar nuestra cámara y empezar por lo menos a animar la cámara, ¿listo? Yo no necesito que me empiecen a hacer la animación de escena de una porque es un proceso complejo y preferiría que hiciéramos animaciones más sencillas de primero, que fueran algo más corticas, pero las cámaras sí es algo que podemos animar porque son animaciones muy sencillas, ¿listo? Esto nos va a dar una visualización de cuáles son las escenas que tenemos. Obviamente uno va guardando varias escenas, varios proyectos para poder organizar todo, pero así vamos empezando a ver qué necesitamos animar, si un ciclo de caminado, si un salto, si una voltereta, si a cosas muy difíciles o si definitivamente las animaciones son mucho más sencillas de los que creíamos. Y eso pues es un punto importante. Bueno, entonces no voy a saturar con más información porque lo de la animación, como les dije, es mucho más avanzado. Aquí lo que me interesa es que sepamos componer, que sepamos cómo poner fotogramas claves y que podamos empezar a hacer la composición de nuestras escenas y la animación de por lo menos nuestras cámaras. Entonces voy a parar aquí y muchachos díganme si me entendieron, si hablen chino, si están bien, qué les parece lo que les expliqué. Dime, Nico. Por ejemplo, ya cuando uno tiene, por ejemplo, tengo mi huevito, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, que quede rodando? O sea, como, o sea, esos punticos ya, o sea, más o menos ya los entiendo, pero por ejemplo, yo tengo mi huevito, ¿cómo hago yo para que tenga ciertos movimientos y hacerles como la rotación para poderlo hacer? Digamos que tenemos un huevito. Yo le pongo el fotograma clave, le pongo el otro fotograma clave hacia dónde quiero que se desplace. ¿Listo? Digamos que ahí uno va midiendo el tiempo. ¿Cuánto se demora? De un punto a otro. ¿Listo? No, se demora como mucho. Voy a quitar esto un momentico porque no necesito ver la cámara. Se demora como mucho, entonces acomodo este acá. Ahí estoy viendo la traslación. Ah, pero voy a dar 5 vueltas. Entonces aquí hago que ruede. Vale. Hago que ruede. Que dé 2 vueltas. Le pongo otra vez la I. Y ahí ya vas a ver que está rodando. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Claro hasta ahí? Bueno, supongo que saldrán dudas cuando empecemos a hacer la composición. Porque ahora estamos en composición, aún no me empiecen a animar. Composición. Bueno, en lo que me comentan, voy a también aprovechar a dar anuncios parroquiales del proceso formativo general. Creo que los dos grupos se han dado cuenta que me he estado comunicando. El grupo de la 3070474, pues aún no he podido ingresar al grupo de WhatsApp. La idea es poder contactarme para poder hablar sobre las transversales, los que me den transversales. Estoy en búsqueda urgente de algunos de ahí, entonces sí agradeceré que me puedan meter al grupo. En la 3085809 pues ya se dieron cuenta varios que empecé a hablar con ellos, empezamos a cuadrar cuáles eran las evidencias que quedamos pendientes, estábamos perdidos, pero ya digamos que nos estamos volviendo a conectar. Pero para las dos fichas, primero, las evidencias de inglés, el plazo máximo para entregarlas es hasta yo les dije hasta este lunes, ¿listo? Plazo máximo. Inclusive eran hasta el anterior sábado, pero no había podido contactarme con todos. Había estado complicado porque no me responden los correos. Entonces, máximo hasta el lunes. Y yo esperando que la profesora aún no entre a calificar, ¿listo? Entonces, máximo hasta el lunes. Si llevo 10 evidencias de inglés, máximo hasta el lunes. Los que no entreguen el lunes las evidencias de inglés que deben ya se van para comité. Las demás transversales, que son pues TICS, ética, bueno, todas las que deban, independientemente de cuáles deban, tenemos plazo hasta el 25, lunes 25.
Bueno, para yo poder decirle a los instructores que ingresen a calificar. Los que no me alcancen a terminar todo y dejarme todo eso al día, se van para comité. Ustedes me van a decir, profe, pero es que muy poquito tiempo. Sí, pero eran evidencias les estoy a veces dando evidencias del primer trimestre, muchachos. Entonces es como la última salvavidas que les puedo ofrecer. Por eso también necesito que el grupo de los que van, pues el grupo de Nicolás, los que van, digamos, más adelantados, pueda agregarme al WhatsApp para poder comunicarles qué es lo que les están faltando. Bueno, porque hay varios que me están faltando, debiendo cosas. Y aprovecho para decirles también de las transversales, es que inició una nueva transversal. Para los que no se han dado cuenta, aquí están los anuncios para las dos fichas, a las dos les ingresó de derechos fundamentales en el trabajo, ¿listo? Para la ficha, es que me he olvidado para la ficha 74 es la última transversal que ven, si no estoy mal, es la última transversal que se ve, ¿listo? Entonces tenemos que terminarla bien porque nosotros ya vamos a terminar ahorita en junio. Entonces tenemos que terminar sí o sí bien eso y las transversales, por eso necesito poder ya comunicarme con cada uno de manera individual porque ya me di cuenta que por el correo no se pudo, entonces por WhatsApp por lo menos para que se pueda hacer el proceso. Y para la 09 ya me pude comunicar con varios, aún estamos con otros, estamos ahí dándole a la lucha para poder terminar las transversales. También está derechos fundamentales del trabajo. Son, si no estoy mal, 3 evidencias en total. Esas evidencias también ya están en el cronograma, no se nos olvide revisar el cronograma. No sé si antes tenía mucha relevancia o no, pero ahora sí tiene mucha relevancia el cronograma. Siempre la ha tenido, pero digamos que ahora tiene mucha relevancia el cronograma porque aquí ya me va a aparecer estos 3 evidencias en los 2 cronogramas, doy la claridad. Estas son las 3 evidencias que vamos a hacer de derechos fundamentales del trabajo. Un taller que tiene hasta, bueno, un taller, un informe y un cuadro comparativo. Son esas 3 evidencias que se van a entregar para que tengamos en cuenta. Dime, Sharon. Profe, en la ficha 70, bueno, en la 74 donde yo estoy, sale entregar un taller, pero ¿ese taller incluye las otras evidencias o cómo? No entendí esa parte. No, digamos que se van a estar habilitando cada una de las evidencias, ¿vale? Ahí la profe habilitó la primera evidencia, para que nos concentremos solamente en eso. La otra semana habilita la otra evidencia, y la otra semana habilita la otra evidencia, ¿listo? Pero son al final 3 evidencias individuales que se entregan. Vale, ¿Tú estás en la 74, Sharon? Sí, en la 307474. Porfa, no sé si tú me puedes agregar al grupo de WhatsApp, no he podido. No, es que me tocaría hablar con Aleja, o sea, del grupo de nosotros. O espérame mira una cosa así rápidamente. O que escriban ahí y Pues pasen el mi grupo número. de WhatsApp, Sí, Es sí, que sí, y espérame un tenemos momentico. uno por eso. de todos. Sí, Pero necesito de que me todos digas. estamos como 9. Ay, me tocaría hablar con el profe Hugo, que es el encargado de esto. Si quieres, Hugo ya no está en la eh, ficha. no, no está, pero yo Creamos podría otro comunicarme. grupo Ah, pues sí. Entonces, donde estemos todos. sí, como puedan y como quieran, pero sí necesito poder contactarme para que me agreguen ahí porque hay una información, pues más que todo es la parte transversal. Digamos que estoy acomodando todo ese chicharrón de las transversales para ya centrarme en mis propias evidencias, ¿vale? Pero sí tengo que solucionar eso porque, muchachos, si ustedes no aprueban todas las transversales, no se pueden ir a etapa productiva. Entonces, Sharon, también te recomiendo ahí, si puedes a colaborarme. Nicolás, si le puedes pasar mi número, por favor. sí, ya, Vale. ya, si quieres. ¿Tienes mi número, cierto, Charon? O No, si quieres, pásame el de la profe para crear el grupo y así poder, pues, que ella se comunique con todos. dale, listo, yo te lo paso. Listo, muchas gracias. Entonces, eso respecto a anuncios parroquiales de las transversales, ¿listo? Entonces vamos a ponernos full a entregar esto, las transversales, es como lo primordial. La idea, muchachos, es que hasta la otra semana ya trabajemos rigging, digamos que ya lo terminemos, ya lo entreguemos. Se han hecho varias asesorías con algunos, ya estamos a nada, están ahí a punto de entregarlo, entonces ya esta semana tratemos de concertarnos para poder enfocarlos ya en la composición y en la animación e ir cerrando los procesos, ¿listo?
la próxima semana las asesorías van a ser el día martes. Bueno, entonces todas las personas me pueden escribir a mi correo, me dicen, profe, quiero este día, que este día, a esta hora, a esta hora, a esta hora, y yo les paso el link con mucho gusto. Desde las 8 de la mañana yo estoy disponible, casi hasta las 9 de la noche estoy dando asesorías, entonces traten de acomodarse, si trabajan, pues me piden bien en la noche, para que podamos terminar este proceso de rigging y ya dejarlo paz y salvo. Bueno, no siendo más, muchachos, ¿alguna duda, algún comentario? Dime, Charo. Profe, nos podemos quedar un momentico, por Sí, favor. no te preocupes que yo sé contigo me quedo. Pero es para cerrar la grabación. Vale. De los demás muchachos, ¿hay algún comentario? ¿Algo que me quieran comentar? No. Bueno, entonces, no siendo más, queridos míos, finalizo la grabación. Muchas gracias por la asistencia. Espero